Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Néstor da Costa, soy sociólogo especializado en sociología de la religión y en este espacio de Abriendo Puertas vamos a conversar de una investigación que estamos haciendo internacional en América Latina sobre la forma de vivir la espiritualidad y sobre todo la búsqueda de trascendencia de los uruguayos. En la investigación lo que hemos hecho es entrevistar a personas en Lima, en Córdoba, Argentina y aquí en Montevideo, a lo largo de su vida, cómo han ido viviendo lo religioso, su búsqueda de trascendencia. Hemos entrevistado a gente que se define como católica, como protestante, como ateo, como creyentes sin iglesia, que son muchos en Uruguay, etc. Para tener una idea, en Uruguay alrededor del 40% son católicos, un 15% están en el mundo evangélico, un 24% son creyentes sin iglesia y un 10% se definen como ateos, y después hay otras religiones en otros porcentajes menores. Entonces nos interesaba saber, cuando uno ve las encuestas, estas cifras, dice, ¿pero qué quiere decir ser católico? ¿Es lo mismo para todos? ¿Qué quiere decir ser evangélico, ser ateo, ser creyente sin iglesia? Y ahí nos propusimos dialogar con la gente, hacer una especie de historia de vida. Nos reunimos con 80 personas 2 veces y en el medio tuvimos una charla telefónica, exploramos qué hacían en sus vidas, qué han ido buscando, etc. Y ahí nos encontramos con un panorama muy amplio. Lo primero que hay que decir es que es muy diverso y muy amplio el horizonte. La gente que se define dentro de una religión o fuera tienen comportamientos distintos. No todos piensan lo mismo ni creen lo mismo. Sí encontramos en todos una clara búsqueda de trascendencia. Quizá es una de las características de la época, que la gente requiere interioridad, vivencia en la interioridad, y esa búsqueda de trascendencia en primer lugar, o sea, que la gente pueda experimentarlo en sí misma y no que le digan que es la trascendencia. Entonces esa fue una de las grandes claves de la investigación. La otra quizá es que los seres humanos hoy en el siglo XXI reclaman, porque la modernidad así se lo indica también, ser quienes definen por sí y ante sí lo que tienen que creer. Ya la gente no asume conjuntos de verdades, sino que procesa lo que le proponen y lo que va construyendo individualmente en sus respuestas a lo que creer en cada momento de la vida. Y eso no es antojadizo o un menú a la carta, sino que simplemente, y nada más que simplemente, y nada menos que simplemente, conjugar en la vida de cada uno lo que cada uno entiende que es pertinente en su vida. Podríamos decir esto de otra forma. Las personas entienden que su vida particular y compleja, con las complejidades de cada uno y los itinerarios de cada uno, solo él o solo ella puede definir qué es lo que debe vivirse en términos y creerse en términos religiosos o en términos de búsqueda de la trascendencia. Eso que es un espíritu de época, eso es universal en Occidente, sucede en todos los países en mayor o menor grado, marca que la gente sigue creyendo, sigue buscando trascendencia, pero lo hace a partir de lo que entiende y se convence a sí mismo que debe creer y no de lo que le digan que debe creer. Esa es una de las 2 o 3 grandes claves del asunto. Digamos también que hay una enorme cantidad de creencias en la sociedad, digamos que la gente busca interioridad y paz y comunicación, a veces en el ómnibus, rezando en el ómnibus, generando momentos de concentración y de interioridad en el ómnibus, a veces en el trabajo, a veces en la casa, a veces en algún espacio de la casa, y a veces también en templos o en organizaciones comunitarias religiosas. O sea, el espacio de lo religioso no queda restringido al templo, está ampliamente difundido por el conjunto de la sociedad y las personas van viviendo su búsqueda de trascendencia en distintos lugares, aunque físicamente no tengan ninguna apariencia sacral o religiosa, como es o en un trabajo o en el propio ómnibus. Eso también es una característica de la época y parece remarcable que la búsqueda de lo religioso no se restringe a un pedacito de la vida, sino que puede darse la búsqueda de la trascendencia en otros momentos y en otros lugares, y en distintos lugares, y no solo en aquellos que están conformados para vivir lo religioso. Hay un énfasis también en la regla de oro. Es buen creyente aquel que obra el bien, y no aquel que va a culto necesariamente. Eso aparece en todas las religiones que entrevistamos, aparece incluso en ateos que dicen, bueno, en realidad los creyentes, lo importante es cómo se comportan en su vida cotidiana, y ahí también reconoce lo que en algunos casos se llama la regla de oro del cristianismo, que es hacer el bien y obrar el bien en la vida concreta.